Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos de este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22. Estamos mirando sobre la masacre de los sacerdotes de Nob. El versículo 17 que comenzamos en el curso anterior, hablamos de la primera parte, la A, que justamente dice: luego el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados junto a él: vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Este era el gran celo, decíamos, de parte de Saúl con respecto a David. Y entonces ya se había decretado la persecución. Y esta persecución que había decretado el rey Saúl, entonces está tomando cada vez más fuerza, digamos. Pero como David también, decíamos, es una persona que siempre fue triunfante, incluso se le presenta como un héroe, mucho más que incluso el rey Saúl, ciertamente que tiene estrategia. Con el capítulo 21 primero que se presenta aquí en el santuario de Nob. Y este es su pecado, pero el pecado no tanto para David, porque a David ya se le había decretado la muerte. Ya habíamos escuchado tantas oportunidades en que Saúl tenía, incluso dice la lanza en las manos, estamos a su pe en muchas situaciones. Pero siempre se le presenta a David dentro de su característica como un tipo, al final de cuentas, pacífico, ¿verdad? En ningún momento reacciona o se pone contra el rey. Imagínense que los dos también están solos en ese momento. David al comienzo era por la cuestión de la música. Cuando él vuelve, recuerdan en el capítulo 18, ahí ya había comenzado el problema, que le habían dicho que él había matado a 10.000, el otro solamente a 1.000. Y entonces dice que él, al día siguiente, después de que el mismo Saúl se puso furioso, dice, y muy disgustado por todo aquello, pensó: a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese momento Saúl miró con malos ojos a David. El capítulo 18, versículo 9 en adelante. Al día siguiente, fíjense, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de su casa. David tucaba, ¿viste? David entonces estaba aún ahí. Entonces él, ¿viste? Siempre se le presenta como un hombre pacífico, un hombre que no lucha contra eso, tocaba su instrumento como los otros días, y Saúl tenía su lanza en la mano.
De pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de 1.000.000 de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas. El éxito lo acompañaba en todas sus empresas y el Señor estaba con él. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque él iba y venía al frente de ellos. Bueno, hasta ahí entonces tenemos toda esta situación, ¿verdad? Que nosotros encontramos que es bastante iluminadora, ¿verdad? Saúl de David está detrás ahí y está trabajando sobre eso y no descansa y a toda costa quiere eliminarlo y hacerlo desaparecer. Nosotros hoy en nuestro curso bíblico estamos mirando siempre el capítulo 22 del primer libro de Samuel, versículo 17, pero la parte B, donde dice justamente, aún sabiendo que él huía, ustedes no me lo denunciaron. Y entonces los servidores del rey no quisieron, escuchen bien lo que dice, no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Esto es lo que nosotros hoy, esta frasecita, estamos subrayando. Ya estoy a mi hanua, allá esa mi hanua, esto, ¿verdad? Pero ahí ya está el adversativo, el pero. Nosotros hablamos tantas veces, allá esa y Ema, hay siempre una forma muy respetuosa, ¿verdad? Y una forma muy interesante del trato con respecto al ungido del Señor, al ungido del Señor. Miren que aquí los sacerdotes, son los sacerdotes, es lo sagrado. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Y entonces estos sacerdotes que están aquí al frente de la comunidad son muy respetados también. Entonces, aquí dice, los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Directamente entonces, directamente entonces no quieren extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Y así nos encontramos en un momento en el cual hay un cierto respeto, ¿verdad? Hay tensión, evidentemente, pero hay un cierto respeto con respecto a esto. Y es lo que después podemos mirar y es lo que podemos entender, que como no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor, entonces ciertamente que después habrá una reacción también de parte del rey Saúl. Y va a venir a continuación. Nosotros ya habíamos hablado de un tal Doeg, desde el capítulo anterior, el capítulo 21, dice, aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg. Y vamos a ver qué sucede después. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro con la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 48, del 17 al 19. Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho.
el que te guía por el camino que debes seguir. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Como la arena sería tu descendencia, como los granos de arena, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Queridos amigos, este capítulo de Isaías nos anima nuevamente a poner toda nuestra confianza en la ayuda del Señor. Yo soy tu Redentor. Hoy y nos dice, este es nuestro camino. Esta es nuestra hoja de ruta. Porque soy el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Queridos amigos, para hacer este camino de salvación, para hacer este camino de redención, porque ñande yara hoy colonia cuan ñande ñande chene como diga tu imba de ver ella por ahí na lleva a operar shañe cuan añe moinde quere anabe esa candela tape moro vivare guatabana. Y así, consecuencias, queridos amigos, como siempre, tu prosperidad sería como un río, tu justicia como las olas del mar. Aun miaga tu ya lleva ñañembo ñara porque ñay conten formal y na be ñande aboite be lleva. Ñande Paraguay mibe, ñande familia mibe, ñande roga puebe lleva, ñande tupo fuera ve nuestras capillas, en nuestras comunidades, la justicia, esa justicia que proviene del Señor. La justicia significa la realización plena de este plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo muy interesante, capítulo 22 del primer libro de Samuel, que nos va mostrando, nos va enseñando cómo, ¿verdad?, se va abriendo también esta posibilidad para el rey David en su huida, y por otra parte la reacción también del rey Saúl. Pero aquí nos encontramos porque estamos centrados con el sacerdote Ahimelech y toda su casa paterna, dice, es decir, todos los sacerdotes. Y estamos en un momento crucial, porque este es el momento en el cual ¿verdad? Y entonces eso es lo que está sucediendo y esto es lo que se está poniendo aquí. Dice que el rey dijo a los de la escolta que estaban apostados junto a él: vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David, aún sabiendo que él huía, no me lo denunciaron. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Esta era la reacción de los que estaban con el mismo Saúl, por todo lo que significaban los mismos sacerdotes, ungidos del Señor. No vamos a levantar la mano, nos quedamos aquí, nos quedamos en esta situación. Los servidores, dice, del rey no quisieron absolutamente extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Nosotros hemos hablado y estábamos diciendo que en esta circunstancia Saúl verdaderamente se mostró reacio a matar a los enemigos del Señor cuando se le ordenó. Entonces él se mostró ya reacio, pero no se mostró reacio a asesinar a los sacerdotes de Yahvé a sangre fría. Él absolutamente entonces en este momento no se muestra entonces absolutamente reacio a esto. A los enemigos del Señor sí, se mostró reacio. ¿Se dan cuenta entonces cómo el autor sagrado? Nosotros en el capítulo 15, versículo 9, habíamos visto eso, ¿verdad? Cuando Saúl prácticamente le perdona la vida a esta gente. El 15, 9, decíamos de esta manera, estábamos leyendo el capítulo 15, 9, dice así. Hay una desobediencia, dice, de Saúl. Saúl derrotó a Amalek desde Javilá hasta la entrada de Sur, que está al frente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y consagró al exterminio a todo el pueblo, pasándolos al filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag y a lo mejor del ganado mayor y menor, a los animales cebados, a los corderos y a todos los que había de bueno, y no quisieron consagrarlos al exterminio. Exterminaron en cambio todo lo que era despreciable y sin valor. Entonces, eso también se vuelve a tomar en cuenta aquí, ¿verdad? O sea, el autor sagrado, ¿cómo es que Saúl no fue capaz, dice, de exterminar? Se mostró reacio, ¿verdad?, a matar a los enemigos del Señor y todo aquello que era el famoso anatema, que se tenía que pasar a espada, a cuchillo, ¿verdad? Pero sin embargo no se mostró reacio a asesinar a los sacerdotes de Yahvé, y a sangre fría encima, lo que va a hacer aquí, lo que va a suceder a continuación. Entonces esto, el mismo autor sagrado, el agiógrafo, que está queriendo mostrar, enseñan de Ejina lleva. Va ella guapa la ñande ya recopeña de apunto humena. Va el ñande ya recoina como interés que nos mueve.
va el año de moquería, hamba el año ya posea ginañante. Y esto demuestra simplemente el egoísmo, un egoísmo personal, eso que yo quiero, eso que yo busco, eso que yo entiendo que es lo elemental y fundamental para mí y nada más, ¿verdad? Y entonces Saúl claramente está perdiendo la cabeza con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Su ira se había inclinado contra el mismo Yahvé, pero por quitarle su reino y dárselo a otro, ¿se dan cuenta? El habérselo quitado y el habérselo dado a otro. En este momento todavía no se anunció directamente, oficialmente, aunque nosotros sabemos desde el capítulo 16 que David ya había sido ungido por Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece, pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba mi barca
te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte, pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amar.
Señor amado, como el barro en manos del alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La relación entre Francisco y la Basílica de Santa María la Mayor es muy especial, hasta el punto de que el pontífice argentino quiere ser enterrado allí, tal y como expresó en una entrevista a N+. Esto se debe a la gran devoción que le tiene a la Salus Populi Romani, conocida como la protectora del pueblo romano, desde antes incluso de ser elegido papa. Como siempre le prometí a la Virgen, y ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María la Mayor, porque es mi gran devoción. De antes, ya cuando venía, siempre iba allá los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. Hay una ligazón muy grande. Los gestos de Francisco hacia esta advocación mariana han sido muy significativos a lo largo de su pontificado, algo que se puede ver desde su primera aparición pública en el balcón de San Pedro tras el cónclave de 2013, cuando dijo que iría al día siguiente a rezarle a la Virgen para que protegiese al pueblo de Roma. Desde entonces, Francisco ha confiado todos sus viajes a esta advocación, que visita cada vez que sale del Vaticano. Por ejemplo, a su vuelta de la JMJ de Río de Janeiro, dejó en el altar un balón y una camiseta. Un momento más solemne fue cuando en 2016 Francisco se desplazó a la Basílica para la apertura de la Puerta Santa por el Jubileo. È più che mai appropriato che in questo giorno noi invochiamo la Vergine Maria anzitutto come Madre della Misericordia. La Porta Santa che abbiamo aperto è di fatto una porta della misericordia. La última visita de Francisco a la Salus Populi Romani fue el pasado 8 de diciembre, en el Día de la Inmaculada, cuando pasó por Santa María la Mayor para depositar ante la imagen de la Virgen una rosa de oro en honor a la patrona de Roma. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de
Samuel. Primer libro de Samuel que nos anima a entender, sobre todo a saber todo este camino, ¿verdad?, que nosotros encontramos en la vida que se va presentando de la historia de Israel. Esta es la vida de Israel, la historia de Israel. Es un libro sagrado. Nos vamos centrando en algunos personajes, pero estos personajes van demostrando también al mismo pueblo, la reacción del mismo pueblo. Y aquí decíamos en el capítulo 17 que subrayamos hoy, luego el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados junto a él: vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Aún sabiendo que él huía, no me lo denunciaron, pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Y aquí es donde vendrá la parte a continuación, que es el 18. Y con esto terminará esta parte de la narración. Entonces el rey dijo a Doeg, aquí entra ese famoso personaje que nosotros ya habíamos encontrado allá en el capítulo 21, que estaba, dice, obligado a quedarse allí delante del Señor, uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, edomita, que era jefe de los pastores de Saúl. Así nomás se presenta en el 21. En el 22 es él el que va a denunciar. En el versículo 9, entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó por él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat al filisteo. Bueno, hasta ahí entonces capítulo 22. Y después pasa ya ahora de nuevo la orden, ¿viste? De Saúl pasa la orden a Doeg para que él extermine y realice la masacre de la matanza de los sacerdotes de Nob. Entonces el rey dijo a Doeg, él es edomita, él no es del pueblo de Israel, no pertenece a este pueblo, es un mercenario. Recuerden que en ese tiempo, así también incluso David, cuando se estaba escapando, se iba hacia Gad, etcétera, etcétera, él se iba y se estaba ofreciendo, entre comillas, ¿verdad?, como un mercenario. Pero ahí entonces están mirando y están diciendo: pero este acaso no es el rey de la tierra, este acaso no es el que mató a Goliat. O sea, enseguida, de cierta manera, están ensalzando la figura de David, pero por otra parte, y este pico no va a venir, no se va a poner en contra de nosotros. En todo caso, ahora que viene aquí, el mercenario de Yucapaina nos va a traicionar o va a venir a conocer todo lo que nosotros tenemos o hacemos, y después en un momento nos dará una lección, una paliza. Entonces, y ahí también David fue muy inteligente, o pillaza, a que no le estaba saliendo eso de él ofrecerse como mercenario y que no le iban a aceptar. Entonces se acuerdan que ahí apareció que él se hizo del bobo, del loco directamente, así, de todo, gestos, mamarracho, o un dedupá, como si fuese, no sé, un epiléptico, arañaba, dice, las puertas. En fin, detalles muy interesantes, ¿verdad?, que nos va contando la palabra de Dios, simplemente para darnos a entender también estas situaciones en que se encuentra David y cómo él tiene que salir de esa situación. Bueno, ahora nosotros pasamos un poco más y leemos desde el capítulo siempre 22, versículo 17, el rey dijo a su escolta, que estaban apostados junto a él: vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Aún sabiendo que él huía, no me lo denunciaron. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. 85, imagínense. Doeg, entonces, que aquí está cumpliendo con la orden del rey. Evidentemente que el que está ordenando es Saúl. Los otros que eran escoltas, ¿verdad?, entonces se quedan patitiesos, como decimos nosotros hoy en día. No. Entonces esto también quiere mostrar, miren, queridos amigos, es interesante el mismo pueblo, ¿verdad?, que entiende dentro de esta situación que está viendo Icuaponaina.
Peandaña y apoya, ¿verdad? Peandaña y apoya. En el fondo, cuando ellos tienen que asumir una responsabilidad seriamente se dan cuenta y lo asumen. Pero el odio y la irresponsabilidad total entonces de Saúl envía a través de Doeg a matar a estos 85 sacerdotes. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Era cuestión de tiempo. Todos esperaban ese 12 de marzo de 1947 el desenlace fatal, pues la monja Pierina Gili, de 36 años, ya había recibido la extrema unción e inconsciente deliraba invocando constantemente a la fundadora de la orden. Sus compañeras, las siervas de la caridad, entonaban oraciones para ayudarle a bien morir y de pronto se incorporó con inusitada energía mirando hacia un lugar indeterminado de la habitación y absorta se mantuvo sonriendo unos minutos. Al mismo tiempo la estancia se llenó de una dulce fragancia. Luego se dejó caer sobre la almohada, poco a poco se fue aquietando y al cabo de un rato se sumió en un plácido sueño del que despertó rozagante al otro día, y sus hermanas, que continuaban a la expectativa en su cabecera, le preguntaron sorprendidas sobre su milagrosa recuperación y ella le respondió que su venerable madre, Santa María Crucificada de la Rosa, creadora de esa congregación, se le apareció en medio de un radiante halo de luz, le aplicó un fragante ungüento en la cabeza y la espalda, la consoló y le dijo que su misión en la tierra aún no terminaba. A los 3 días la hermana Pierina Gili revoloteaba como enfermera entre los pacientes del Hospital de los Niños de Brescia, imitando en todo a Santa María Crucificada de la Rosa. María Paola de la Rosa, nacida en Brescia, Italia, en 1813, era hija de un acaudalado industrial que quedó viudo cuando la niña contaba 11 años, y su piadoso padre quiso que los principios cristianos que la madre le había inculcado se acrecentaran, y por eso confió su educación a las monjas de la Visitación, que no tuvieron que hacer mucho esfuerzo, porque de por sí María Paola era un dechado de virtudes, entre las cuales se destacaban su desprendimiento, generosidad y entrega a las niñas más pobres, desamparadas o en peligro de caer en las garras de la prostitución. Y aunque su belleza atraía a encumbrados pretendientes, ella le hizo saber a su progenitor que se mantendría virgen y entregada a Dios a través del servicio al prójimo, y Clemente de la Rosa, con gran tino, respetó el deseo de su hija, que apenas contaba 19 años, y a petición suya le abrió las puertas de Aquafreda, su fábrica de hilados, en donde la inquieta María Paola de la Rosa organizó a las obreras que permanecían toda la semana en la factoría, en una fraternidad de oración, asistencia mutua y ayuda a las niñas de la calle. Y en vista del éxito obtenido, amplió su radio de acción en la hacienda familiar con sus trabajadoras, y a su iniciativa se unieron otros terratenientes que con su asesoría hicieron lo propio en sus estancias. Cuando una epidemia de cólera hizo su aparición en Brescia en 1836, contra la voluntad de su indulgente padre, se lanzó a las calles y a las casas de los infectados y con su compañera y amiga la viuda Gabriela Bornati desplegó toda su misericordia, aseando, alimentando, orando y asistiendo a los moribundos con tal celo y dedicación que, siguiendo su ejemplo, muchas doncellas de la ciudad se les unieron, y estas voluntarias precisamente fueron las que la siguieron cuando al terminar el flagelo aceptó la organización y dirección de un taller hogar para niñas abandonadas o vulnerables ante la prostitución. Y aunque el proyecto colmaba las expectativas de la población, decidió a sus 24 años hacer rancho aparte porque la burocracia le atravesaba palos a la rueda, y entonces abrió su propio hogar para niñas sordomudas y desamparadas y fundó en 1840 la Congregación de las Siervas de la Caridad, y ella misma adoptó el nombre de María Crucificada de la Rosa.
Con la ayuda de su padre, que le cedió una amplia edificación, y de su director espiritual y mentor, Monseñor Faustino Pinzoni, redactó las constituciones. Por esa época se desató la guerra de la reunificación italiana, en la que Santa María Crucificada de la Rosa se multiplicó con sus monjas, exponiendo sus vidas temerariamente para atender a los heridos en los hospitales y aún en los campos de batalla. Todas las vicisitudes sufridas en medio de los combates y los continuos ataques de sus enemigos, que no aceptaban mujeres en estas lides, se vieron recompensadas en 1850, cuando el Papa Pío IX aprobó oficialmente su congregación, que comenzó a expandirse por toda Italia, y en ello ocupó sus últimos 5 años, porque en 1855, a los 42 años, su vida austera y su frágil salud le cobraron sus excesos y murió el 15 de diciembre de 1855 en su amada Brescia, y después de su fallecimiento siguió haciendo el bien. Eso fue lo que afirmó Pierina Gili tras la aparición de Santa María Crucificada de la Rosa, que le devolvió la salud y la fe. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1954. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa María Crucificada de la Rosa que estimule en nosotros la disposición de hacer el bien sin mirar a quién. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida.
revelación. Mara, gracias Padre. Gracias Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro hermoso, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 22. Nosotros estamos haciendo aquí un camino en que entendemos cuál es la situación que se presenta con las características propias de algunos personajes. En este caso se está insistiendo bastante en el personaje Saúl. Por otra parte, David, a pesar de que aquí estamos hablando sobre la masacre ya de los sacerdotes de Nob, entonces estamos mirando también la característica de estos sacerdotes, pero así muy por encima ciertamente. También estamos mirando algunas características de estos que acompañaban la escolta, los que estaban apostados junto al rey Saúl, porque reciben la orden de parte de Saúl. Segundo y cuase iban a beber, lleva ellos me va a dar el peyucatase, con estos sacerdotes, entonces me han traicionado. Él no mira ninguna otra situación. Él no enduya ahí, porque el rey manda llamar ciertamente a Ahimelech, ¿verdad? Y a toda su casa paterna, los sacerdotes de Nob, todos ellos comparecieron ante el rey. Y Saúl ahí, escucha bien, hijo de Ahitub, a tus órdenes, rey, le respondió. Saúl añadió, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Directamente le lanzó ya como si fuese. Tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios por él para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Ahimelech respondió al rey, ¿hay entre tus servidores alguien tan de confianza como David? ¿Se dan cuenta? Entonces, y esto lo dice de todo corazón. Si algo siempre es algo de cual así en realidad no conocía. Y nos dimos cuenta del capítulo anterior 21, ¿verdad? Cuando David está llegando ahí, que absolutamente no pilláis, no entendéis. Y él cree directamente en lo que le está diciendo David. Siempre estuvo al frente del ejército y de mucha confianza. ¿Hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Él es yerno del rey. Es jefe de tu guardia personal. Es decir, aquí, de tu escolta, algo la jefe, algo la o manejable. Si él quería hace mucho, te hubiese liquidado en todo caso. Si es tu guardia personal y todos los que honran en tu casa. ¿O acaso es esta la primera vez que consulto a Dios por él? También es interesante, ¿verdad? Entonces David, que consultaba, si él iba al 2x3 a las guerras, a las batallas, Saúl siempre le mandaba. Ciertamente que Saúl tenía otra intención con respecto a él, pero nosotros aquí estamos viendo que él consultaba para saber un poco, a ver qué decía el oráculo de Dios, el oráculo del Señor, con respecto a la guerra, con respecto al luchar, a enfrentar, vamos, no vamos, corresponde, no corresponde. Es interesante, ¿verdad? O sea, esto nos hace entender que siempre ellos ponen en manos de Dios su accionar. Incluso en la tradición antigua, en la tradición bíblica, sabemos que cuando ellos iban a la guerra, en realidad, los que luchaban eran los dioses a través de nosotros. Es decir, los dioses mostraban su potencia y su fuerza a través de nosotros.
Por eso es interesante, ¿verdad? Cuando existe el exilio, ¿se acuerdan? Cuando Nabucodonosor vence y toma toda Jerusalén, evidentemente que muchos después comienzan a ponerse el famoso Oñevendeja lleva, cambia religión Shawaina. Quiere decir que el Dios de Nabucodonosor, el Dios, según los oráculos, entonces el Dios de Nabucodonosor es el Dios más fuerte y nuestro Dios es un Dios Shani, ¿verdad? Por eso que viene, ¿verdad?, toda la reacción profética después. Atención, pueblo de Israel, aquí no es Dios el causante, sino que somos nosotros. Y ahí comienza toda esa teología de la retribución, que es maravillosa y que nos explica la estructura en realidad y la forma de escribirse toda la Biblia después, posteriormente. Porque viene la famosa reflexión diciendo, el problema es que nosotros hemos pecado. Por lo tanto, lo que nos ha sucedido y nos sucede ahora es un castigo por ese pecado que cometimos. Y de ahí entonces hay que arrepentirse para volver de nuevo al estado de la restauración. Pero entonces, nosotros hemos pecado. No es que Dios no sea fuerte, no es que nuestro Dios no sea el verdadero, no es que nuestro Dios no sea el Dios a quien nosotros debemos honrar. Eso le está diciendo aquí entonces el autor sagrado al pueblo, le está mostrando. Pero como se acuerda que en este caso, ¿verdad?, estábamos en una situación de debacle. Entonces, ellos le tiraban toda la culpa a Dios. La ñande dio la ñande salvaje, la ñande dio la oñora y no ñande nieve donde coira. Ese Dios es más fuerte. ¿Se dan cuenta cuál es un poco la concepción? Esto tenemos que saber para poder entender después lo que está sucediendo aquí también, en esta explicación, ¿verdad?, que nos da el autor sagrado a través de la situación que está viviendo Saúl y también David. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir nosotros reflexionando. Por hoy damos por concluido. Les dejo la bendición del Señor que descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.